Hace muchos años, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, en el seminario nos llevaron de paseo allá al lago de Pátzcuaro. Ya después de comer, ahí en un pueblito sobre la ribera del lago, un señor dice: ¿quieren subirse a mi lancha? Pues nosotros jóvenes decíamos: sí, vamos a la lancha. Pero no se subió nadie con nosotros de los que sabían, nosotros que íbamos a saber de manejar una lancha. Y pues unos metros nos metimos en el lago cuando empieza a llover. Un poco fuerte, no era una tormenta, pero llovía fuerte. Cuando nos entró miedo, por más que los que llevaban los remos le daban, solamente daban vueltas sobre el mismo lugar. Los que estaban afuera, pues hasta se burlaban de nosotros porque decían: ¿cómo si era tan sencillo? Pues sí, pero nosotros no sabíamos qué hacer. El miedo nos invadió. Y esto, pues creo que las lecturas de hoy van en esa línea. Las tormentas. Pero no solamente esas tormentas físicas que nos pueden agarrar a causa del clima, sino aquellas tormentas que vivimos en nuestra vida, en nuestra propia experiencia, y que todos, creo, las vivimos de una o de otra forma. Todos nos hemos sentido envueltos por una tormenta. Y como dicen, a veces hasta hacemos tormentas en un vaso de agua, ¿verdad? Pero naufragamos, nos sentimos débiles ante las situaciones. Podemos hablar de la tormenta en una doble dimensión, en la dimensión humana, pero también en una dimensión espiritual. Primero, en el aspecto humano, sabemos que la vida nos da muchas sorpresas. Intervienen factores que están fuera de nuestro dominio, que nosotros no podemos controlar, pero que afectan nuestra vida. No sé, pensemos en devaluaciones económicas, por ejemplo. Aunque no queramos, nos pega. Todo aquello que pensábamos: voy a ahorrar para comprar una casita, o voy a ahorrar para tal cosa u otra, nada. Otras situaciones también que vienen a crear una tormenta en nuestra vida son, no sé, a veces accidentes que dañan la vida de las personas, que mueven toda la estructura de una familia. O podemos pensar en lo que todavía estamos viviendo, esta pandemia que llegó y que al principio no se sabía ni cómo, ni dónde, ni qué hacer. Ahora pues ya más o menos con esto de las vacunas se va controlando, pero también nos creó un tormentón en nuestra vida y en todos los aspectos. Son cosas que en un segundo cambian nuestra existencia, el rumbo de nuestra vida. Pero también la vida sufre de cambios que también crean una cierta tormenta. Pensemos aquel que va pasando de la niñez a la adolescencia, o de la adolescencia a la juventud. Son cambios que de repente no se siente uno así como con la capacidad de enfrentarlos. Va aprendiendo, es cierto, pero de golpe, no. O cuando tenemos que mudarnos de ciudad,
¿Ahora qué voy a hacer? Allá donde voy no conozco a nadie. Me cambian de mi trabajo, sí, pero pues, de los de esa empresa no conozco a nadie y voy como a ciegas. Son situaciones inesperadas que nos mueven de ese ambiente de seguridad en el que nos movíamos y nos ponen en otro totalmente nuevo. Ante esto, hay personas capaces de reflexionar, de asimilar esas realidades y entonces crecen, maduran. Pero hay también quienes no son capaces de procesar estas experiencias y entonces pues caen en ese círculo vicioso de ir cometiendo los mismos errores y son inmaduros. Pero estas situaciones son oportunidades para que revisemos cuáles son nuestros valores. ¿Cuáles son los valores que nos orientan en nuestras decisiones? Porque estas crisis, estas tormentas, vienen a ponernos en claro nuestra situación personal. Son oportunidades de maduración humana. Pero, les decía, también tiene una dimensión espiritual. Las tormentas en la vida nos ayudan a crecer espiritualmente, nos purifican, nos hacen crecer en la fe, en la esperanza, en el amor. En la primera lectura tomada del libro de Job, se nos dice que Dios le habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar. Nosotros, como personas de fe, creemos que Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. En los momentos de gozo, de alegría, pero también en los momentos de dolor, de sufrimiento. Eso es lo que creemos. Y si nos preguntan en una situación en que estemos tranquilos, seguramente responderemos sí, creo que Dios está siempre en mi vida. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, como que son tantos los ruidos que acallan la voz de Dios, que nos esconden esa presencia de Dios en nuestra vida. No que Dios no esté, Dios está presente. Pero a veces son tantos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, que nos olvidamos nosotros de Él. No logramos descubrir dónde está. Y eso es un riesgo para nosotros. Que los problemas, las dificultades, esa vida tormentosa nos haga perder de vista a Dios que está ahí con nosotros. Entonces nosotros estamos invitados a vivir esas experiencias que se dan en nuestra vida, esas experiencias de tormenta, de una manera diferente. San Pablo, en la segunda lectura, nos dice: el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Nosotros, repito, tenemos esta confianza de que Dios nos acompaña, de que Dios no nos abandona. Y entonces tenemos que descubrir el sentido de las cosas que estamos viviendo. De esos problemas, de esas dificultades que nos ahogan, tratar de descubrir qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios espera de nosotros.
es vivir de una manera nueva. Somos criaturas nuevas, nos ha dicho San Pablo. Y creo que las tormentas de la vida, o podemos decir los golpes de la vida, nos quitan esa autosuficiencia, esa soberbia con la que a veces nos manejamos. Me llama la atención cómo en el Evangelio los más espantados son los discípulos. ¿Y cuál era el oficio de los discípulos? De la mayoría de ellos. ¿A qué se dedicaban antes de que Jesús los llamara? ¿Qué eran? Pescadores. Toda su vida la habían pasado allí en el lago. Habían vivido más de una tormenta y sin embargo ahora se espantan. Y aquel que no había practicado ese oficio, sino era carpintero, bien tranquilo. Como a veces esas tormentas, repito, nos despojan de esa autosuficiencia, de decir, pues yo las puedo de todas. No es cierto. Las tormentas también nos ayudan a crecer en la humildad. Llegan cosas, situaciones que nos hacen reconocer nuestras limitaciones. Así lo decía el Papa hace más de un año en la plaza de San Pedro, ¿recuerdan? Cuando hizo aquella oración ante la plaza de San Pedro vacía. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos hace ser humildes. Reconocer que no las podemos de todas, que necesitamos de los demás. Que solamente, como dice el Papa también decía el Papa en aquella ocasión, solamente juntos podemos salir adelante. Nadie saldrá adelante aislado. Nos necesitamos todos. Pues hermanos, vamos en la misma barca. Las tormentas de la vida nos afectan a todos. No olvidemos que el Señor está con nosotros. No lo perdamos de vista. Él nos acompaña. No dejemos que los ruidos, los truenos y los rayos que se presentan en la tormenta aturdan nuestros sentidos y nuestro corazón. Busquemos al Señor en medio de la tormenta. Pues que la meditación de estas lecturas, de esta palabra, nos ayuden a asumir las tormentas de nuestra vida como una oportunidad de maduración humana, de crecer en la vida espiritual. Que esta palabra nos ayude a afrontar con mucho mayor ánimo los problemas y encontrar solución desde nuestra fe. Como les decía, los problemas, las tormentas siempre se van a presentar. No las podemos evitar. Llegará momentos donde la tormenta sea más fuerte o menos fuerte, pero siempre se van a presentar. Pues que las vivamos con esta actitud nueva de aquellos que viven en Cristo, de aquellos que han puesto su confianza en Él.